Bien, muy buenas noches, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Entonces, vamos a hacer este tercer encuentro del CIPAS de la tarea 2 Trigonometría. La idea de hoy es revisar los dos ejercicios que están pendientes, que son los ejercicios 4 y 5, que tienen que ver con la temática de lo que son triángulos oblicuángulos. Bien, entonces, me confirma si va, perdón, voy a mostrarle compartir pantalla. ¿Ustedes me confirman, por favor, si están viendo la pantalla? Sí, profe. Vale, listo, gracias. Bien, entonces, mira, antes de mirar los ejercicios, vamos a contextualizar un poco lo que es la temática. Bueno, entonces, listo. Vamos a ubicar nosotros en lo que son los triángulos oblicuángulos, ¿listo? Entonces, tenemos nosotros que existen unos triángulos que se llaman triángulos oblicuángulos. ¿Qué es lo que define un triángulo oblicuángulo? Es un triángulo que tiene, perdón, que no tiene ángulo de 90 grados. ¿Listo? No tiene ángulo de 90 grados, es decir, no tiene un ángulo recto. Entonces, todo triángulo que no tenga un ángulo de 90 grados se llama triángulo oblicuángulo, ¿de acuerdo? Entonces, para poder solucionarlos, ¿cierto? Si yo quiero solucionar un triángulo oblicuángulo, es decir, si quiero determinar los lados, ¿cierto? Determinar el valor de los lados y de los ángulos, eso se llama solucionarlo. Pues entonces existen dos herramientas que son la ley del seno o teorema del seno y la ley del coseno. ¿Listo? Entonces, digamos, ese es el contexto en el cual nos vamos a trabajar el día de hoy. ¿De acuerdo? Bueno, ya miramos ahorita lo que es la ley del seno y la ley del coseno. Vamos a mirar ahora cómo se grafica y cómo vamos a empezar a clasificar los lados y ángulos de un triángulo oblicuángulo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, puedo tener este triángulo. Claramente se ve que en este triángulo, claramente se ve que este triángulo, ¿cierto? Es un triángulo que no tiene un ángulo de 90 grados. Listo. Entonces vamos a empezar a llamar, por ejemplo, si este ángulo lo va a llamar, por ejemplo, alfa, el lado que está enfrente del ángulo alfa se llama pues el lado opuesto. Por ejemplo, a llamar este lado beta y el lado que está enfrente de ese ángulo beta voy a llamarlo B. Y por ejemplo, este ángulo lo voy a llamar tita y el lado que está enfrente de tita voy a llamarlo C. Entonces, lo primero es que tenemos que nosotros aprender, antes de mirar qué es la ley del seno y la ley del coseno, es aprender a identificar el lado y ángulo opuesto al lado. Entonces, ese sería como un primer ejemplo. Vamos a dibujar otro triángulo, recuerden, oblicuángulo, es decir, que no tiene ángulo de 90 grados. Por ejemplo, tenemos este. Vamos a suponer que no es de 90 grados. Entonces voy a colocar aquí los ángulos. ¿Listo? Este quedó pues, muy encima uno de otro. Y voy a cambiar las letras. Entonces pregunto, ¿cuál es el lado opuesto a alfa para este dibujo? O sea, voy a más bien colocarle una P en vez de una O. Entonces, ¿cuál es el lado opuesto al ángulo alfa para este dibujo? La P. La La P, P, tutor. correcto. ¿Cuál es el lado opuesto a beta? La M. La M, correcto.
¿Y cuál es el lado opuesto a tita? N. La n, perfecto. Ya teniendo claro eso, entonces vamos a mirar ahora sí, digamos, las posibles situaciones que se pueden presentar. Entonces, dentro de las posibles situaciones tengo lo siguiente. Puede presentarse, por ejemplo, una situación que se conozca, conocer un ángulo y su lado opuesto. Cuando yo tengo esta característica de que yo conozco el valor de un ángulo y su lado opuesto, esta expresión o esos datos conocidos me dicen a mí que es la ley que me sirve para resolver ese triángulo es la ley del seno. ¿Listo? Y acá simplemente todos los demás casos posibles, aplico ley del coseno. ¿De acuerdo? Hay dos posibles situaciones. Que conozca un lado y el lado opuesto de ese ángulo, conozca un ángulo y su lado opuesto, y en ese caso, pues aplico la ley del seno. Aún no he dicho qué es la ley del seno, simplemente estoy mirando los casos. Ahora, todos los demás casos aplico la ley del coseno. Pues, ¿cuáles son todos los demás casos que no conozca el ángulo y su lado opuesto? Listo, entonces vamos a mirar algunos ejemplos. Y ya les voy a colocar valores numéricos. Entonces, bueno, vamos a mirar acá un caso. Vamos a suponer que esto mide 10, que esto mide 14 subcentímetros y que este ángulo, vamos a suponer que mide 100 grados. Y que en este caso me piden calcular este lado que lo llame X. Vamos a mirar otro ejemplo. Por ejemplo, vamos a suponer que conozco este ángulo, que vale, supongamos que 80 grados. Que conozco este lado, vamos a suponer que mide 20 metros y que este lado mide, supongamos, no sé, por ahí 35 metros. Y me piden calcular este ángulo, por ejemplo. Y vamos a mirar un tercer caso. Mirar, suponer que en este caso tengo este lado que mida 3 pulgadas, por ejemplo, que este mida 6 pulgadas. Y que bueno, ahí tendría que, bueno, este dato que coloqué acá, posiblemente esté mal cerrado, porque para cuando voy a colocar los tres lados, tengo que hacer un cálculo, pero voy a colocarlo simplemente a modo de ejemplo. Voy a suponer que esto es de 8.5 metros. Y voy a colocar un último caso que, bueno, voy a colocarlo aquí de primeras. Por ejemplo, esto. Que este ángulo sea de 30 grados, que este lado sea de 100 metros, por ejemplo, y que este otro lado sea de 85 metros. Y bueno, aquí, por ejemplo, que me piden el valor de este ángulo, me faltó colocar la incógnita. Y acá vamos a suponer que me están pidiendo o me piden el valor de este lado. Listo. Entonces, según esos ejemplos que están ahí, no hemos visto cuál es la ley del seno ni cuál es la ley del coseno, simplemente estoy aprendiendo a identificar los datos. Entonces, según estos datos de este ejemplo o esta situación, vamos a llamarla A, esta vamos a llamarla B, esta vamos a llamarla C y esta vamos a llamarla D. Según esos tres casos, cuatro, este ejemplo A, ¿cuál ley de las dos aplicaría y por qué? ¿Ley del seno o ley del coseno? Según lo que está escrito en los renglones que dice 1 y 2. Ley del seno, Ajá, ¿cuál es la razón? porque se conoce el ángulo y su lado opuesto. ¿Cuáles son esos valores para ese ejemplo A? El ángulo es 30 grados y el otro es 85 metros. Perfecto, listo, muy bien, excelente. ¿Juan? Sí, señor. Listo, muy bien, Juan. En el ejemplo B, Ley del coseno solamente está el ángulo y no está el lado opuesto.
Ajá, correcto, está el ángulo y no se conoce el lado opuesto, o sea que es ley del coseno. Opción C, ejemplo C. Igual, ley del coseno. Ley del coseno, ¿cuál es el ángulo ahí? 80, ¿no? Ah, no, es que estaba viendo era la incógnita como el ángulo. Ajá, Entonces no, sí es el seno, porque se conoce el ángulo y se conoce el lado opuesto. correcto. El ángulo es 80 grados y el lado es 35 que está enfrente. Ley del seno, ¿listo? Entonces, retomando, este sería, para dejarlo por escrito, sería ley del seno, este sería ley del coseno, este también vuelve a ser ley del seno, y el último, Ley de coseno. correcto, muy bien, ley del coseno, porque no conocemos ángulo ni lado opuesto. Bien, eso en forma general, o sea, es muy importante aprender a identificar lado opuesto y lado perdón, ángulo y lado opuesto y saber cuáles son los dos casos. Algunos textos de pronto enredan un poco al estudiante porque dice, bueno, lado, ángulo, lado, no, simplemente es eso. Si conozco el ángulo y el lado opuesto, listo, ley del seno. Cualquier otro caso, ley del coseno, es así de sencillo. Entonces vamos a mirar ahora sí la ley del seno, ¿listo? ¿Qué me dice a mí la ley del seno? Y acá al ladito vamos a mirar qué me dice la ley del coseno. Y vamos a hacer acá arriba el triángulo. Entonces esto lo vamos a llamar alfa, el lado opuesto lo estamos llamando A, este lo vamos a llamar beta, el lado opuesto lo vamos a llamar B, y este lo vamos a llamar tita, y el lado opuesto lo vamos a llamar C. Entonces, a mí lo que me dice la ley del seno es lo siguiente, que para todo triángulo oblicuo ángulo, es decir, que no tiene un ángulo de 90 grados, se presenta que si usted hace la división entre el seno de uno de los ángulos, por ejemplo, el seno de alfa, y su lado opuesto, es decir, en este caso, según este dibujo, el lado opuesto a alfa es A, y hace esa misma relación colocando en el numerador el seno del ángulo y debajo el ángulo, el lado opuesto, vamos a escribirlos, por ejemplo, el seno de beta sobre su lado opuesto, que es el lado B, y si repite el mismo proceso para el ángulo de tita, el seno de tita sobre el lado C, resulta que la división de cada uno de esos, cada una de esas tres divisiones, me va a dar siempre el mismo valor. Ahora, si usted hace la relación pero la cambia, es decir, que arriba coloca el valor de los lados y abajo el valor del seno del ángulo, es decir, si los intercambia, pues va a pasar lo mismo, que también les va a dar iguales. La cuestión es, bájale un poco. La cuestión es, ¿cuál de las dos utilizo? Entonces, yo voy a utilizar, bien sea esta acción de la ley del seno A, o bien sea la acción del B, si lo siguiente. Si lo que estoy calculando es el ángulo, utilizo la opción A, o la estructura A, que me dice que en el numerador va el seno del ángulo. Ahora, si lo que estoy calculando es el valor del lado, entonces utilizo la estructura B, es decir, que coloco arriba el valor del lado y debajo el seno del ángulo opuesto. Eso por un lado. Ahora, para la ley del coseno, entonces la ley del coseno está determinada o expresada en términos de los lados. Ya no son fracciones, sino que es una estructura que me dice lo siguiente. Que si usted coge el lado cualquiera, por ejemplo el lado al cuadrado, eso va a ser igual a la suma de los otros dos lados. Tengan presente que los lados son A, B y C. Entonces, si elevo al cuadrado A, entonces eso va a ser igual a la suma de los otros dos lados, pero cada uno de ellos elevado al cuadrado, menos el doble producto de estos dos que están al lado derecho, es decir, B por C, y eso multiplicado por el coseno del ángulo que están formando estos dos lados. ¿Cuál es el ángulo que están formando los lados B y C?
¿Qué ángulo forman los lados B y C en este dibujo? Perdón, no lo entendí. ¿Cuál es el ángulo que forman los lados B y C según este dibujo? El ángulo. El ángulo alfa. Correcto, el ángulo alfa. O también lo puedo analizar de esta manera. Si aquí coloco el lado A, aquí va el ángulo opuesto a ese lado A. Es otra forma de verlo. Ahora, esta ley del coseno tú la puedes escribir para un lado, para el otro lado y para el tercer lado, para los tres lados. ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente jugar con las letras. Aquí ya escribí B, o sea que acá me falta escribir A y me falta escribir C, pero estas van al cuadrado. Ahora, si acá escribo A y C en el lado derecho, entonces aquí queda escrito menos 2 por A por C, que son estos dos que están escritos acá. Y eso va multiplicado por el ángulo que está enfrente del lado B, en este caso es beta. O dicho de otra manera, el ángulo que forman los lados A y C. Y para el tercer caso, o la tercera estructura, entonces tengo que C cuadrado, me faltaría escribir A y me faltaría escribir B, van sumándose. Estos van elevados al cuadrado, después va la resta de 2 por estos dos lados, que son A y B, por el coseno que está entre A y B, o el ángulo que está enfrente del lado C, que es el ángulo θ. ¿Listo? Y esas son las estructuras para la ley del seno y para la ley del coseno. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a hacer un dibujo y voy a, digamos, con base en ese dibujo, pues ustedes vamos a aplicar el teorema como tal. Entonces, por ejemplo, tengo este dibujo. Pero este me quedó. Listo. Entonces, por ejemplo, tengo este ángulo. $50, por ejemplo, que esto sea de 15 centímetros. ¿Listo? Y supongamos que esto sea de 7 centímetros. ¿Listo? Y me piden, por ejemplo, calcular este ángulo. ¿Listo? Me están pidiendo calcular ese ángulo. Entonces, ¿qué ley aplico acá? ¿Ley del seno o ley del coseno? Ley del seno. Ley del seno, correcto, porque conozco el ángulo y el lado opuesto al ángulo. ¿Qué quiero calcular en este caso? Quiero calcular un ángulo. Entonces, si quiero calcular el ángulo, utilizo la expresión de arriba que tiene el seno del ángulo en el numerador. Y entonces empiezo a escribir. Empecemos por el ángulo conocido. Tengo seno de 50 grados sobre el lado opuesto a 50 grados. ¿Cuál es el lado opuesto a 50 grados? 15. Correcto, entonces sobre 15 centímetros. Y eso va a ser igual al seno, en este caso, de la incógnita que yo ya la llamé X, sobre el lado opuesto a ese ángulo X. ¿Cuál es? 7. Correcto, 7 centímetros. Entonces mira lo que vamos a hacer. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a despejar el ángulo X. Lo primero que voy a hacer es los dos términos que están dividiendo, tanto en la derecha como en la izquierda, los voy a pasar a multiplicar a los lados opuestos. O sea que el 15 que está dividiendo en la izquierda va a pasar a multiplicar a la derecha y el 7 que está dividiendo a la derecha va a multiplicar a la izquierda. Entonces me va a quedar 7 centímetros multiplicado por el seno de 50 y eso va a ser igual a, este 15 va a pasar a multiplicar a la derecha 15 centímetros multiplicado por el seno de X. ¿Listo? Preguntas de ese primer paso. Todos quedan positivos, ¿cierto, doctor? Sí, sí, señor.
sea, este que estaba acá a la izquierda, lo pasé a multiplicar a la derecha, y este que estaba a la derecha, lo pasé a multiplicar a la izquierda. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, este 15 centímetros que está multiplicando, en la derecha lo tengo que pasar a la izquierda. Y eso pasa, pues, en este caso, si está multiplicando, va a pasar a dividir a la izquierda. Listo, ya lo pasé a dividir. Este centímetro se puede cancelar. Y ahora cojo mi calculadora, ¿cierto? Me pongo la calculadora y hacemos esta operación. A 0,058. Listo, gracias. Igual vamos a hacerlo acá, ¿no? Entonces tengo 7 por seno de 50. No, perdón, por no eso. Esto lo de arriba, esto le pongo acá igual. Y eso lo divido en 15, que es el denominador. Me da 0.3574. ¿Listo? Ahora, a ver si puedo escribir. Vamos a escribir. Entonces, quiere decir que esto me dio 0.3574 es igual al seno de x. Ahora, para poder quitar ese seno de x, recuerden que tenemos que aplicar, ¿qué es lo que aplicábamos? ¿Sí se acuerdan? La función inversa, ¿no? Que es seno a la menos 1, lo aplico a la izquierda, y seno a la menos 1 lo aplico a la derecha. Entonces, aquí en la izquierda dice 0.3574 y acá a la derecha dice seno de x. Este seno a la menos 1 y este seno desaparecen y me va a quedar solamente el valor del ángulo x. Y acá me queda planteada la operación seno a la menos 1 de 0.3574. Esa operación pues la hago en la calculadora. Entonces saco otra vez la calculadora. 20.94. Correcto. Entonces mira, sin necesidad de borrarlo, usted puede hacer lo siguiente. Para sacar la función seno a la menos 1, usted oprime la tecla Shift y después oprime la tecla seno. Aparece seno a la menos 1. Inmediatamente usted aplica oprimir la tecla ANS, que ANS es el último resultado que apareció aquí en esta calculadora. Le doy igual y me da, como dice tal cual, como dice Diego, 20.94. Entonces lo escribo. Doctor, Señor. perdón. Sino que usted le da ahí 20.95 y pues acá en la calculadora, sin hacer el paso que usted hizo, dio 20.94. No tiene nada que ver. No, es por lo que, digamos, yo estoy utilizando todas las cifras decimales, porque cuando oprimo la tecla ANS, ella toma todos los valores decimales. Es por eso que es un poquito diferente. Okay. Listo. Y ese sería ese primer ejemplo. Listo. Vamos entonces a mirar el ejercicio como tal. ¿Está? Pues mira, este es el ejercicio. Está la guía. Y el ejercicio 3 dice esto. El ejercicio 4, perdón, dice solución de triángulos oblicuo ángulo, ley del seno. Pues ahí dice ley del seno, pero nosotros ya aprendemos a identificar cuándo se utiliza. Dice, la distancia en línea recta que separa la madre de Lola con Lola es de 9 numeral centímetros. Acá está escrito. ¿Listo? Lola con el brazo extendido alcanza a tocar a Lulo. ¿Listo? O sea, aquí está Lola y acá dice que con el brazo extendido alcanza a tocar a Lulo, que se encuentra sobre la losa, generando un ángulo de 65 grados entre la madre de Lola y Lulo. Aquí está el dibujo. Para que la madre de Lola alcance a Lulo, utiliza un dispositivo que genera un ángulo de 3 numeral grados. Aquí está abajo.
entre Lola y el lulo. Calcular la longitud del brazo extendido de Lola y la distancia entre Lola y el lulo utilizando la ley del seno. Bueno, para un trabalenguas, pero en palabras más, palabras menos, lo que hay que calcular son este lado, la distancia entre Lola y lulo, y este lado, la distancia entre la madre de Lola y lulo. ¿Listo? Eso, digamos, es en resumen lo que hay que hacer. Entonces, voy a copiar este dibujo y voy a pegarlo acá en las diapositivas. Listo. Entonces, mira, vamos a ponerle supongamos que esto sea 39 grados. ¿Listo? Y que esto también pues sea de 99 centímetros. Bien. Entonces, nos están pidiendo calcular este lado. Vamos a llamarlo X y vamos a llamarlo, este es el lado X. ¿Listo? Ahora, aquí tengo dos de los tres ángulos. ¿Sí? Los ángulos en este caso que conozco son 65 grados más 39 grados. Y este ángulo lo vamos a llamar, por ejemplo, alfa, más alfa. Nosotros no sabemos cuánto es alfa, lo que sabemos es que la suma de los tres tiene que dar 180, recuerden ese teoremita. Entonces, si hago esta suma me queda 4, 9 más 5, 14, llevo una, 6 más 3, 9 y una 10, 104 grados. Más alfa tiene que ser igual a 180. Perdón. Entonces, aquí pues despejo esto, ¿cierto? Este 104 pasa a restar. Y eso quiere decir que alfa vale en este caso 76 grados. O sea que este ángulo mide 76 grados. ¿Listo? Entonces planteamos la ley del seno. Entonces, fíjense que en todo, en la incógnita es el valor de los lados. O sea que en este caso vamos a escribir en el numerador los lados y no el seno del ángulo. Entonces empecemos por el conocido, que es 99 centímetros sobre el seno del ángulo, pues, del lado, el ángulo opuesto a 99 centímetros. ¿Cuál es ese ángulo opuesto a 99 centímetros? El ángulo opuesto a 99, 76. 76, correcto, muy bien. 76 grados. Ahora cogemos, por ejemplo, el lado X. ¿Cuál es el seno del ángulo, pues, del lado opuesto a X? ¿Cuál es perdón, el ángulo opuesto a X, cuál es? 39. ¿Cuál? 39. 39 grados, correcto. Y finalmente, pues tenemos que el lado Y sobre el seno del ángulo opuesto a Y, ¿cuál sería? ¿O cuál es? 65. Correcto, 65 grados. Entonces ya tenemos la ley del seno ahí. Recuerden que los lados los pusimos arriba porque son las incógnitas. Entonces, por ejemplo, para calcular X, voy a tomar estas dos, esta y esta. Es decir, 99 centímetros sobre el seno de 76 grados va a ser igual a X sobre el seno de 39 grados. ¿Listo? Eso por un lado. Y por el otro lado, para calcular Y, la fracción donde es tanto el numerador como el denominador se conoce. O sea, que en esta, repito, 99 centímetros sobre el seno de 76. Y pues eso va a ser igual a la fracción donde esté el valor de Y, que es este. Y sobre el seno de 39 grados. ¿Listo? Y de ahí, pues en adelante lo resuelven tal cual como hicimos el ejemplo anterior. Entonces, por ejemplo, voy a resolver el primero. Solo el primero y ustedes resuelven el segundo. Entonces, voy a resolver para X. Tengo 99 centímetros sobre el seno de 76. Es igual a X sobre el seno de 39 grados. Creo que ese era el valor. Sí.
Entonces, lo primero que hay que hacer, recuerden, es lo que está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Entonces, empezamos por este que está en la derecha dividiendo, aparece en la izquierda multiplicando. Es decir, este pasó allá. Y este que está en la derecha dividiendo va a pasar, el que está en la izquierda dividiendo va a pasar a la derecha multiplicando. Seno de 76 grados multiplicado por X. ¿Listo? Ahora, este seno de 76 que está multiplicando va a aparecer dividiendo en la izquierda. O sea que aquí aparece dividiendo. Y arriba pues dejo escrito lo que venía escribiendo en el paso anterior. Y pues eso me da el valor de X. Ya lo que tengo que hacer ahora pues simplemente es ingresar esa información en la calculadora y determinarla. Entonces, ¿cómo es eso? ¿O qué es lo que hay que hacer ahí? Entonces, ahí saqué la calculadora. $9 seno de 39, cierro el paréntesis, lo multiplico por 99. Doctor, perdón, ¿la imagen se quedó Señor, congelada ahorita o fue mi internet? No, no sé, ¿está congelada? no, ya lo veo, pero ahorita se me quedó congelado. No sé si fue mi internet o fue usted allá, no sé. Los demás compañeros, si lo vieron bien o qué. No, no sé. Bueno, sigamos entonces. Seno de 39 grados por 99 y eso lo divido en el seno de 76. Entonces, fíjense que yo escribí dividido y automáticamente aparecieron las letras ANS que quieren decir el último resultado. Entonces, eso va dividido sobre el seno de 76 y cierro paréntesis. Y entonces ese valor me dio 64.21. O sea que X vale, lo escribo. Entonces, 64.21 centímetros, ¿no? Porque son las unidades que llevo acá, es el valor de la X. Entonces, X yo lo llamé, permítame, miro el dibujo, X yo lo llamé arriba. O sea que esto vale, en este caso, 64.21 centímetros. De manera similar, por no decir que idéntica, se hace este. ¿Qué va a cambiar? Pues que estoy calculando el valor de Y. ¿Listo? Entonces, preguntas. Doctor, una cosa que yo estoy haciendo acá en la calculadora mía y me da diferente o no sé si lo estoy haciendo mal. ¿Cuánto le da? No, incluso da negativo, no sé por qué. Debe tener la calculadora en modo radianes. Es muy probable que la tenga en modo radianes. En shift, modo y en grado, ¿cierto? Sí. Entonces, por ejemplo, en este caso, esta es Shift, Mode y grados es el número 3. Sí, ya lo puse. Listo. Preguntas entonces de este proceso, a ver. Me sigue dando negativo, yo creo que estoy haciendo algún paso mal. Es seno de 39 grados. ¿El 39 grados cómo se pone en la calculadora? O solamente el primero 39. No, tienes que escribir seno. Venga, a ver, entonces, mire, o lo puedes escribir 99 por el seno de 39. Cierro paréntesis. Y eso lo divido en el seno de 76. Seno de 76. Listo, ahí está. Yo creo que se tiene la calculadora en modo radianes. Mira, acá radianes es el número 4. Ahora, no, ahora sí me dio como la hizo. Ya la Ahora, cambié. listo. Bien. Listo. Entonces, ahora miremos el siguiente ejercicio. Entonces, solución de triángulos oblicuados por la ley del coseno. Bueno, ya mira, ya aplicamos la ley del seno. Ahora vamos a mirar la ley del coseno.
Dice, los vértices A, B y C de un triángulo oblicuángulo representan a las ciudades de Armenia, Barranquilla y Cúcuta respectivamente. Aquí están, mire, A, B y C. A, B y C. La distancia en línea recta entre la ciudad A y la ciudad C es de 1 numeral kilómetros, mientras que la distancia en línea recta desde la ciudad B hasta la ciudad C es de 2 numeral 5 kilómetros. Sabiendo que el ángulo entre las líneas de las carreteras que unen a la ciudad AC y BC es de 11 numeral grados, entonces con base en esta información determine cuánto mide el tramo en línea recta de la carretera que une la ciudad AB y el ángulo que forma la carretera AB con la carretera AC. Listo, entonces vamos a copiar el dibujo. Listo, ahí está el dibujo. Voy a pegar este sobra. Voy a pegarlo acá. Listo, vamos a volver a leer. Dice que la distancia en línea recta entre la ciudad A y C es de 1 numeral kilómetros. A y C. O sea, ¿listo? Entre A y C, que es el lado B mide numeral 1, numeral, vamos a poner 8, 0 kilómetros. Listo. ¿Qué más dice el ejercicio? Sigamos leyendo. Mientras que la distancia en línea recta entre B y C es de 2 numeral 5. B y C, 2 numeral 5. ¿Listo? Entre B y C, el lado es A, y en este caso es 2 numeral, es decir, 2, 8, 5 kilómetros. ¿Listo? Ahí vamos. Ahora, me dice que, que el ángulo entre las líneas de las carreteras AC con BC, que es este ángulo, ¿cierto? Mide 1, 1 numeral. Entonces vamos a escribir ese valor. Entonces, este símbolo, que es el ángulo, que es este, es 1, 1 numeral grados. ¿Listo? Y esos son los datos. Bueno, sigamos leyendo. Me pide en la parte A de cuánto mide el tramo de línea recta que une las carreteras de las ciudades A y B, es decir, este lado C, y hallar el ángulo que forma la carretera de AB, este es AB, con AC, que es este, es decir, alfa. Listo. Entonces las incógnitas son las siguientes. Las incógnitas son el lado C, es decir, el lado que está enfrente del ángulo de 118 grados. O sea, este lado C es la incógnita y este ángulo alfa es la incógnita. Los puse, digamos, enfrente de cada lado, pues para ver de forma específica cuál es el lado opuesto a cada ángulo. Listo. Entonces, empecemos a analizar la información. Fíjense que si yo aquí coloqué estos dos son los lados, es el ángulo y lado que están enfrente, y esto es el lado de ángulo que están enfrente. Como podemos ver, no se conoce el ángulo y el lado de enfrente del ángulo. Entonces, quiere decir que aquí tengo que aplicar la ley del coseno. ¿Listo? Tengo que aplicar la ley del coseno. Entonces, vamos a aplicar la ley del coseno y vamos a empezar para este lado C. Entonces, cuando aplique la ley del coseno, me queda que C al cuadrado va a ser igual a los otros dos lados, cada uno de ellos sumados, pero elevados al cuadrado, menos 2 veces el primer lado por el segundo, por el coseno del ángulo que forman estos dos lados. Perdón, AB, qué pena, aquí es AB, qué pena, AB.
Entonces, AB, estos son los dos lados, o sea que AB es este ángulo. En este caso, pues es sigma, este. Cuando empecemos a reemplazar, pues sabemos que esa es la incógnita. Sabemos que A vale 180 kilómetros al cuadrado, menos, perdón, más. Sabemos que B vale, perdón, que P. A es 285. Ahora sí, B sí es 180. Vamos acá, menos 2 multiplicado por A, es decir, 2 multiplicado por 285, multiplicado por B, que es 180, multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos lados, que son 118 grados. ¿Listo? Entonces, si yo quiero, voy a hacerlo directamente. Voy a hacer toda la operación para que, digamos, tener una mayor precisión en el cálculo. Entonces, perdón, hola. Recuerden, por favor, darle confirmar asistencia en la plataforma, ¿no? Antes de que se me olvide. Listo, entonces mira cómo lo vamos a hacer para que lo tengan presente. Vamos a escribir 285 al cuadrado. Entonces escriben 285 al cuadrado. Al cuadrado le escriben acá con esta tecla. Después le sumamos 180 al cuadrado. 180 al cuadrado. Después le resto. Y aquí voy a abrir un paréntesis, ¿vale? Abro el paréntesis y escribo 285 por 180. 2 por 285 por 180. Porque falta multiplicar por el coseno de 118 grados. Cierro este paréntesis que es el del argumento del coseno y cierro este otro paréntesis que es del paréntesis que había escrito inicialmente acá. Y le doy igual. Eso me dio 161.792.7823. ¿Listo? Entonces, esta información, porque después se me olvida. ¿Listo? La mujer de la que te hablé, yo tenía casi tu misma edad cuando nos casamos. Oye. Y entonces escribo ese valor. Señor, C al cuadrado es igual a 161.792.7823. ¿Cómo? Es 285 más 180 menos No, es 2 y ahí sí abro 285 al cuadrado más Sí. 180 al cuadrado. menos 2 o después del menos tengo que abrir paréntesis de una vez. Después del menos va a abrir el paréntesis. Sí. Listo. Y ahora para poder quitar este cuadrado, ya todos sabemos que tengo que aplicar aquí raíz. Y aquí tenemos que aplicar raíz. Aquí se cancela esto. Queda la C. Y ahora pues vamos a mirar cuánto da esa raíz. Es para esa raíz. Vengo acá otra vez a la calculadora. Y le doy, sin borrar nada, le doy raíz. Y acá inmediatamente oprimo la tecla ANS. Este es el último valor, es decir, 161.792.7823. Y le doy igual. Y eso me da el valor de 402. Me da este valor. Voy a copiarlo acá en la imagen. Y pues ese valor me dio 402.23. Podemos redondearlo acá. 5. Y esos son kilómetros, ¿no? Porque estamos calculando. Todo está en kilómetros. O sea que el valor de C da esto. O sea que esta distancia que me piden es de 402.335 kilómetros. ¿Qué me falta calcular? Pues me falta calcular ahora el ángulo alfa, que es el que me están pidiendo, que es este que está acá. ¿De acuerdo?
Y entonces ese simplemente lo va a dejar planteado y ustedes lo resuelven. Como el que voy a utilizar es el ángulo alfa o el que voy a calcular es el ángulo alfa, debo plantear la ley del coseno para este lado. O si yo quiero, como ya conozco este lado, ¿cierto? Como ya conozco este lado y conozco este ángulo, si quiero puedo utilizar la ley del seno. Es otra opción posible. De hecho, pues voy a plantearla para que es más sencillo. Entonces, en este pues voy a calcular el ángulo, ¿no? Entonces digo seno de alfa, entonces voy a aplicar ley del seno. ¿Por qué? Porque ya conozco el ángulo y el lado opuesto. Entonces, la incógnita es el ángulo, o sea que el seno del ángulo va arriba, ¿cierto? Sobre A. Y después debo escribir la pareja de datos que ya es conocida. Recuerden que este dato ya no es desconocido, nos dio 412.335. O sea que este dato ya no es desconocido. Aquí en este caso sería el seno de sigma sobre el lado C. Cuando reemplacemos valores, pues tengo que esto es el seno de alfa, que es la incógnita, sobre el lado A, que son 285, va a ser igual al seno del ángulo sigma, que son 118 grados, dividido por el lado C, que en este caso ya lo calculé, que es 402.335 kilómetros, y pues a lo otro es hacer los procesos, y ustedes lo van a hacer, yo no lo voy a hacer, ¿listo? Entonces ya lo otro pues simplemente pues es terminar. Entonces fíjense que esta estructura, señor, No, perdón, ese seno de alfa sobre A y ese seno de qué? ¿De Y? ese es, sí, llámela ya si quiero. Esa es una letra que llama sigma. ¿Listo? Ahora mira que esta estructura, el proceso para resolverla, ya lo miramos. Mira. Aquí lo miramos en este ejercicio, ¿cierto? En este ejemplo. Y aquí también lo miramos en este ejemplo que está en verde. Mira. Es exactamente igual, simplemente es repetir el proceso. Entonces, mira, el seno de x está arriba como incógnita. Bueno, en este ya es diferente. Y pues aplicaría en el que está en color verde. Y pues la tarea sería terminar esa partecita. ¿Listo? Entonces, preguntas a ver. ¿Cuál era eso? Doctor, para el GeoGebra, ¿cómo haríamos? Ah, listo. Para el GeoGebra, entonces, Doctor, espera, qué pena antes que comience. Doctor, es que yo viendo la grabación del el primer CIPA 1 y 2, el del ejercicio 1, no lo encuentro para que usted haya explicado para realizarlo en GeoGebra. el 1. Bueno, ahorita miramos entonces. Listo, entonces, para hacer estos triángulos en el GeoGebra, vamos a mirar. Nivel académico. Tutor, Señor. la vez pasada que tuvimos la webconferencia, bueno, finalizamos la webconferencia y ya después usted dijo que pues volviéramos a ingresar para explicar el ejercicio de GeoGebra. En GeoGebra, sí quedó esa parte de la grabación porque no me había dado cuenta del mensaje y no volví a ingresar. Sí, sí quedó grabado en la lista de reproducción. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mirar cómo hacemos la construcción en GeoGebra. Entonces, por ejemplo, podemos hacerlo también numérico. Venga, a ver. GeoGebra. Doctor, esos 402
335 kilómetros da respuesta a uno de las dos incógnitas que surge del ejercicio, ¿cierto? Sí, es la primera. Y la que nosotros tenemos que hacer es la que es la del ángulo. Correcto, sí. Igual con el que usted hizo ahorita. Porque el que hicimos con la ley del seno, también... El que yo les mostré, el que yo hice fue sobre la parte A, o sea, la parte A del ejercicio. Y el que ustedes van a hacer es la pregunta C del ejercicio. ¿Listo? ¿Ahí están viendo o no? Señor. ¿No? No, listo. Bueno, entonces vamos a hacer No, la parte, listo. Entonces vamos a hacer esta parte, vamos a hacer la parte, vamos a hacerlo más sencillo. Sí, porque la construcción geométrica es un poco compleja, o no compleja, sino un poquito larga. Entonces, mira, para este ejercicio abrimos el GeoGebra clásico y en el GeoGebra clásico vamos a dar clic en estos puntos, acá en esta opción, en estos 3 puntos, y vamos a darle cálculo simbólico. ¿Listo? Entonces vamos a plantear la expresión. Por ejemplo, este proceso lo vamos a hacer para los dos ejercicios. Entonces, yo apliqué la ley del seno con esto, ¿no? Este fue el primero, ¿no? Te repito, el primer cálculo simbólico. Y acá, en cálculo simbólico, que es esta segunda columna, escriben lo siguiente. Escriben ¿cierto? Soluciones. Y en soluciones escriben, solo seleccionan donde dice soluciones ecuación, coma, variable. Acá en ecuación vamos a escribir esta expresión. Entonces, lo primero, símbolo de división. Arriba dice 99. Abajo escribo seno de 76, pero no escriben sen, escriben sin, S-I-N. ¿Listo? Es esta. Y acá adentro escribimos 76. ¿Listo? Fíjense que estoy escribiendo tal cual lo que dice allá. Ahora escribo igual, otra vez signo de división. Arriba va la X y abajo va seno, o sea, sin de 39, que es este de acá. Después hago clic a la derecha, que aparezca a la derecha de la coma y oprimo la letra X, que es la incógnita que yo quiero calcular, y le doy igual. ¿Listo? Y me queda ese valor. Entonces, fíjense que... a ver, ¿dónde está ese espejo donde lo hicimos? Miren. ¿Listo? Es esto mismo. Seno 39 sobre 76 por 99, que es este que está acá. ¿De acuerdo? Y ahí queda efectivamente pues el despeje que hicimos nosotros. ¿Listo? Esa hace la forma, digamos, más fácil de verificar. Y lo mismo aplican ustedes, hacen la misma operación para verificar por ejemplo, la parte A. La parte A del ejercicio 5. Lo escriben así, ¿cierto? Acá les sugiero que en lugar de C cuadrado escriban X cuadrado, escriben todo esto, le dan coma X y le dan Enter y pues les va a dar el resultado. ¿Sí? Por ejemplo, pues no voy a hacer ese, pero digamos, por ejemplo, yo le digo solución. Por ejemplo, escribo X elevado a la 2. ¿Listo? Es igual, por ejemplo, no sé, no es exactamente lo que está escrito allá, sino algo por ejemplo, así. Clic a la derecha, X, y le doy Enter. ¿Listo? Y él me hace la solución de eso. Entonces lo vamos a verificar de esa manera. Es muy sencillo, ¿no? Para no hacer la construcción, porque la construcción sí nos tomaría tiempo. Y pues ya tengo que desconectarme porque a las 8 tengo otra reunión. Y para el ejercicio 1, entonces yo les hago un videito de la construcción y se las comparto. Bueno, se las comparto en el, bien sea no, en el grupo de Teams
y en el chat de Skype, perdón, de WhatsApp. Entonces, para verificar, hacemos este proceso y no más. ¿Listo? Recuerden, Listo. soluciones, solución variable y ya. Listo, tutor. Listo, recuerden hacer clic donde dice la asistencia dentro del campus y bueno, entonces ya subí los aportes, yo mañana empiezo ya a revisar lo que hayan subido esta semana y empiezo a retroalimentar, ¿vale? Entonces, Sí. por hoy no sería más, muchachos, porque igual me tengo que conectar. Si hay muchas dudas, pues la otra semana nos alcanzamos a reunir un día porque esta actividad cierra el miércoles. Entonces ahí miramos si de acá al fin de semana qué han hecho y si están muy colgados, pues miramos el lunes a ver si nos reunimos. ¿Listo? Listo, gracias. Listo. No recuerden confirmar asistencia en campus. Entonces, chao, chao y estamos en contacto. Listo, tutor. Gracias, igualmente. Está muy bien.